A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias como siempre por estar conectados con nosotros como cada jueves acá a la señal de la Casa de la Libertad, RCR, y es precisamente en RCR donde gracias al equipo maravilloso que tenemos podemos llegar a sus hogares. En la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Malala Nogales, Jay Pacheco y Justo Navarro, y en los controles nuestro querido José Gregorio González. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube RCR, seguimos creciendo y para nosotros es muy importante que ustedes formen parte de esta gran familia que también está reunida en nuestras cuentas en redes sociales @RCR750 y en mi cuenta personal @ClaudMacero. Además, agradecer como siempre a nuestros dulces amigos de Habibis Cakes. Ponga a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Ellos tienen pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahoria, marmoleada, limón, 3 leches. Y bueno, quesillo en todas sus versiones. Además, las pavlovas que son famosísimas. Todo lo que ustedes necesitan en dulces creaciones. Habibis Cakes lo tiene para ti. Tienen delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas. Y pueden contactarlos a través de @Habibis_Cakes en Instagram o a través del 0412-610-0838, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y les venden amor. Y por supuesto, además, amor también es lo que dan en Perfect Hair, el cambio de look que siempre has soñado. Déjalo en manos de los expertos y unas personas que tienen 40 años en este negocio, en este tipo de mercado, por supuesto que saben lo que hacen. Ellos tienen alisados, queratina, cirugía capilar, todos los tratamientos más avanzados para el cuidado y brillo de tu cabello, y están ubicados acá en nuestra ciudad capital, en el centro comercial El Sol, nivel Galería, Santa Paula, acá en Caracas, y pueden seguirlos en Instagram a través de @Salón Perfect Hair. Ya ustedes saben que pueden contar con ellos. Y además, por supuesto, también agradecer a nuestros amigos. Yo estoy todavía conectada con Habibis del Paraíso Dental, que llegó a Caracas finalmente con la doctora Danibet Moreno, llamada Doctora Sonrisa. Y como lo escuchan, además tienen todas las especialidades en un solo lugar: tratamientos de restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría, porque siempre a lo mejor atender a los chamos es un poco más complicado. Allí está la doctora Sonrisa de la mano de Paraíso Dental, listos para atenderlos, además con los mejores precios y los mejores materiales del mercado. Están ubicados en la Plaza Madariaga del Paraíso, cerquita de nuestra radio, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, Consultorio Paraíso Dental. Los pueden llamar a través del 0212-481-9776 y el 0424-320-4222. Y en Instagram los pueden ubicar a través de @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental, porque somos el Paraíso Dental. Y bueno, hoy la verdad es que arrancamos el programa en medio de muchas noticias. Todos estamos al tanto de lo que está ocurriendo en Ucrania. Sabemos que anoche el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciaba supuestamente en defensa propia un ataque a Ucrania. No se limita a las zonas de alguna manera que se han denominado como independientes, sino que están atacando incluso la capital, Kiev. Y por supuesto, esto además ha demostrado cómo Occidente quizás ha estado o está debilitado, ¿no? Estamos hablando de un ataque armado después de muchísimo tiempo, muchísimos ucranianos huyendo de lo que es esta zona, tratando de salir a pesar de que han suspendido los vuelos. Acabamos de ver cómo el presidente de Ucrania acaba de decir que o los aliados hacen algo o la guerra va a llegar a sus países. Y ciertamente sabemos, y en Venezuela más, lo que significa la expansión de Rusia y lo que significa los tentáculos, ¿no?, de estos gobiernos que están aprovechando obviamente su momento y que saben que un comunicado más no va a servir y que de alguna manera no los va a frenar. Y esto parece que estuviese divorciado quizás de otras realidades, como la que originalmente nos convocó a este programa, que es el tema de los migrantes, pero no. Y de hecho, nuestro invitado, a quien estamos esperando todavía, que es David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes, lo decía esta mañana en un tuit, y decía que la invasión de Rusia a Ucrania causaría otro deslave humano mucho más grave, porque detrás de las crisis de refugiados está la mano de Putin. Y además hacía una sumatoria y daba un dato importantísimo de que al menos 12,8 millones
de migrantes, suman lo que lo que es esta crisis de refugiados entre Venezuela y Siria, y falta contar entonces lo que pasaría o cuántos serían los ucranianos que también pasarían a engrosar esta lista, y detrás de eso está Rusia, pero no solo Rusia, es China, estamos hablando también de todo lo que es la influencia de Irán, China, y por supuesto otras naciones, ¿no? Entonces, bueno, esto de alguna manera nos ha convocado por un testimonio además que nos ha conmovido y que definitivamente nos alerta, ¿no? ¿Cuántos venezolanos también han decidido cruzar nuestras fronteras, incluso a pie? Y hoy vamos a tener también el testimonio de Álvaro Jardín. Me encantaría que David Smolaki pudiese escuchar uno de sus audios. Hoy justamente intentaba Álvaro cruzar el desierto que está entre Perú y Chile, no lo logró. Yo le preguntaba cuál había sido el problema y me decía, no fuimos lo suficientemente rápidos. ¿Cuánto sufrimiento tiene que pasar un venezolano para llegar a ese extremo de cargar unas maletas e irse, ¿no? Y dejar todo simplemente en busca de un mejor país? No sé si todavía tenemos no tenemos todavía a David, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. Sé que hoy es un día además súper noticioso. Hace nada, no sé si te habías conectado, pero leía tu tweet y decía que definitivamente, aunque la guerra en Ucrania o este conflicto en Ucrania parece lejos, para los venezolanos está muy cerca, y tú lo explicabas perfectamente. Decías que la sumatoria de la crisis de refugiados de Siria y Venezuela suman 12,8 millones, ¿no? de migrantes, de refugiados, y que todavía falta esperar lo que pasa con Ucrania. Entonces yo quisiera arrancar por allí. ¿Cómo ves esta situación, David, antes de plantearte un caso además particular venezolano que quiero que escuches? Hola Claudia, bueno, gracias por la invitación y saludar a todos tus oyentes. No quiero dejar de empezar esta entrevista que me haces sin condenar enérgicamente la invasión que está llevando a cabo la Federación Rusa, liderada por Vladimir Putin, a Ucrania. Ucrania es un país independiente, soberano, que comparte los valores democráticos que la mayoría de los venezolanos compartimos, y que en este momento los venezolanos, en primer lugar, debemos condenar esta agresión de Rusia, y en segundo lugar extender nuestra mano en solidaridad al pueblo ucraniano y al presidente Zelensky. Tú muy bien lo comentabas, lo que sucede en este momento en Ucrania no es distante a lo que padecemos los venezolanos. La mano de Putin está en las peores crisis migratorias que hay en este momento en el mundo. Ocurrió con Siria, donde hay 6.7 millones de refugiados sirios. Ha venido ocurriendo con Venezuela, donde hay aproximadamente 6.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Y desafortunadamente todo indica que va a ocurrir así con Ucrania. De hecho, me tardé unos minutos en conectarme porque ya están llegando los primeros ucranianos a Moldavia. 4.000 ucranianos ya están llegando a Moldavia y se están instalando ahí campamentos de refugiados. No se nos puede olvidar que Maduro sigue en el poder en parte por la Federación Rusa. Los vínculos que tiene el régimen con la Federación Rusa data desde hace muchos años, de eso, especialmente por convenios militares 1.000 millonarios que en su momento firmaron Chávez y Putin, donde además hay todo un componente... 260, perdón que te interrumpa, 260 acuerdos de cooperación, sí. De miles de millones de dólares, que superan los 10.000 millones de dólares, y donde además hay todo un componente doctrinario que se le ha hecho a la Fuerza Armada Nacional, y que al final quien hoy está invadiendo Ucrania, quien hoy está cometiendo todos estos crímenes de guerra, es el mismo que sostiene a Maduro, es el mismo que ha alcahueteado a los colectivos armados, al ELN, son cómplices del saqueo del oro de nuestro país, son también corresponsables de la crisis humanitaria que sucede en Venezuela, tanto la de refugiados, pero también la interna, donde hay más de 9 millones de personas siendo víctimas de hambruna. Son también cómplices de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que suceden en Venezuela. Y esto es algo en lo cual nosotros no podemos ser neutrales, Claudia, no podemos ser neutrales, por eso hay que condenar enérgicamente lo que hoy está haciendo la Federación Rusa. Es la primera guerra que está teniendo Europa en 30 años, y si aquí no hay un freno
esto puede tener consecuencias que se empiecen a asemejar a lo que fue la Segunda Guerra Mundial en la década de los 40. Sí, definitivamente es algo inédito, ¿no? Creo que ninguno de nosotros esperaba hablar de una tercera guerra mundial, ¿no? Esperemos que esto obviamente se frene, pero sabemos que no solamente es el tema de OTAN y las amenazas que puedan haber, sino las consecuencias de un conflicto como este, y yo me lo traigo de nuevo para acá, aunque me quedo con tu frase, todo está conectado, pero en el caso de los venezolanos y nuestra región, también, David, estamos viendo las consecuencias también del desplazamiento, que tiene que ver, como tú bien decías, con la influencia de Rusia, Irán, Turquía, etcétera, otros países, pero que obviamente en el caso de los venezolanos está cerrándonos puertas, ¿no? Pero eso también de alguna manera conecta con la necesidad de acciones, ¿no? Concretas. Y de hecho, antes de conversar contigo, yo quisiera, bueno, colocarte el audio de un migrante venezolano que justamente hoy estaba cruzando entre la frontera de Perú y Chile en el desierto, no lo logró. Entre otras palabras, me dijo que, bueno, no fue lo suficientemente rápido, cruzan en grupos de 10, aproximadamente cruzan unos 200 al día, es lo que les permiten, fueron detenidos y van a volver a intentarlo. Yo le preguntaba, ¿qué le preguntarías a David Smolansky? Pero también le preguntaba, ¿qué ha sido lo peor que ha visto? Yo quiero que escuches esto para que de alguna manera te sirva también para respondernos sobre esto. Él es Álvaro Jardín. ¿Lo tenemos ya ahí? Yo creo que lo más difícil que me ha tocado ver o escuchar ni siquiera ha sido a nivel personal. Te puedo hablar de varias historias que he escuchado en el camino, he tenido la oportunidad de conversar con varias personas y creo que sus historias son realmente duras, ¿no? Yo creo que a pesar de que evidentemente el camino es muy difícil, yo no he tenido que atravesar momentos tan duros durante esta semana, sobre todo, que es la que llevo en camino, pero sí te puedo contar la historia de una venezolana a quien le ofrecieron trabajo supuestamente en Ecuador como camarera y terminó secuestrada y prostituyéndose durante un par de meses hasta que logró escaparse y ahora está también camino a Chile vía terrestre. Entonces creo que también hay muchas historias y muchas de estas historias que ni siquiera nos están contando o que parece que los gobiernos que insisten en ponerle visado a los venezolanos no se dan cuenta de que los venezolanos están huyendo y que no se trata de migración por placer, sino de migración por necesidad. Te podría hablar también de la historia de un venezolano, un carabobeño, a quien la moto, que le pagó para que lo cruzara la frontera de Ecuador a Perú, le sacó un arma de fuego en medio de una trocha y le quitó $200 y evidentemente no lo cruzó luego, ¿no?, a la frontera. Te puedo hablar también de la historia de un gocho trochero en San Antonio que decidió emigrar porque la guerrilla, bueno, se cansó de verlo como trochero y esta persona tuvo que salir con su esposa, con sus 2 hijos, niños de menos de 5 o 6 años cada uno. Y evidentemente creo que esas son las historias más duras, ¿no? Cuando alguien se te acerca y así casi de la nada comienza a contarte su historia porque necesita drenarlo, porque necesita soltarlo. Yo creo que esas son las historias más difíciles, más duras que me ha tocado escuchar. He visto también muchos jóvenes venezolanos de 20, 18, 19 años y te das cuenta de que realmente es la juventud la que está emigrando. Y es preocupante porque pareciera que estamos dejando al país sin futuro, porque evidentemente cada uno está buscando su futuro, cada uno está buscando sus propios sueños, sus propias metas, pero evidentemente ver eso y ver lo duro que es, te hace darte cuenta de que lo que está pasando en Venezuela es mucho, mucho más grave de lo que incluso podemos dimensionarlo muchas veces. He visto también adultos mayores con sus nietos emigrando solos, sin nadie que los acompañe, sin nadie que los ayude. Y te diría que esas son las historias que más me han marcado, sobre todo porque a pesar de que no son a nivel personal o porque no me haya tocado tan duro a mí, sí me afecta o sí me toca el corazón ver cómo nuestros hermanos venezolanos han tenido que emigrar de forma tan forzada, cómo han tenido que pasar 1001 cosas, 1001 problemas y no se han rendido, porque si te roban en Cúcuta posiblemente podrías darte la vuelta y devolverte a casa. Y tal es el miedo que hay de volver a Venezuela, que la gente, incluso habiendo sido robada, prefiere seguir caminando y caminando hasta tratar de llegar a su destino. Bueno, ese es el testimonio de Álvaro Jardín, te lo quería colocar porque además yo conecto mucho con una frase que tú repites, que es que cada uno de nosotros y cada migrante tiene que contar la historia, ¿no? Y quiero que de alguna manera, David, y una de las preguntas que hacía Álvaro cuando le dije que te iba a tener es, bueno, ¿qué se está haciendo internacionalmente, precisamente con otros gobiernos, para que dejen de poner trabas, ¿no? Y qué responder, ¿no?, a este drama que, como acabas de escuchar, no es un número, son historias, ¿no? Bueno, mi solidaridad con Álvaro. Es uno de los tantos relatos y testimonios que me ha tocado escuchar en este trabajo y que
como yo siempre he dicho, en mi experiencia pública, que empezó desde muy joven siendo dirigente estudiantil, yo creo que no había nada más desgarrador que el testimonio de los migrantes y refugiados venezolanos. Es realmente dantesco lo que hemos padecido. Caminar como él está caminando todo un continente para tratar de llegar a una ciudad donde tenga las más mínimas condiciones de vivir, entiéndase, un techo, 3 comidas, hidratación, oportunidad de estudio o de trabajo. Y eso te dice, Claudia, cuán mal está la situación en Venezuela, porque también es muy importante lo que él decía al final. Es muy peligroso volver a Venezuela. Tú sabes que se ha venido creando una especie de matriz de opinión completamente falsa, a la cual yo aprovecho este espacio para referirme, donde en esas burbujas que se están creando en Caracas, básicamente, en Caracas y en algunas otras ciudades, también entonces se aprovecha para decir que la gente está regresando. Mira, a mí nadie me va a meter coba con este cuento. Nadie me va a venir a mí a hablar sobre esta crisis migratoria que vengo yo trabajándola y siguiéndola desde hace no menos de 4 años. Desde que empezó la pandemia en marzo de 2020, o sea, estamos ya a punto de cumplir 2 años exactos de que empezó el COVID-19, se han ido aproximadamente 2 millones de venezolanos, con las fronteras cerradas de Venezuela y con las fronteras cerradas de todo el continente prácticamente en estos 2 años. O sea, cuán mal está la situación en Venezuela, que en plena pandemia, con las fronteras cerradas, aún la gente se va y se va a donde puede y como puede. El venezolano planifica, no, yo me voy a ir el 1 de abril y llegar a Ecuador, o yo voy a planificar para el 15 de septiembre y llegar a los Estados Unidos. No, la gente se va a donde puede y como puede. A donde puede, ¿qué quiere decir? Bueno, a algunos les quedará más cerca Trinidad y Tobago y por eso toman un peñero. A otros les quedará más cerca Cúcuta y agarran un autobús y llegan hasta la frontera. A otros no les pueden llegar hasta Colombia y empiezan a caminar y tomar un autobús, como el caso de Álvaro, y terminan en Ecuador o en Chile o en Perú. ¿Y cuándo se van? Mira, cuando se puedan ir. Cuando se puedan ir. Porque el tema aquí es que muchas veces las decisiones dependen porque un familiar fue asesinado por las FAES, o depende porque un hijo tuyo fue detenido de manera arbitraria y los días que estuvo en la cárcel fue torturado, o la decisión pasa porque ya no soportas más tener días, semanas sin agua y sin luz, o la decisión pasa porque ya no soportas más la hambruna que te estás dejando de comer para que tus hijos coman. Entonces, si nosotros, Claudia, no echamos nuestro cuento, y perdónenme que sea tan coloquial en esto, pero si nosotros no contamos nuestra historia, nadie la va a contar por nosotros. Los mejores embajadores que hoy tiene Venezuela son sus 6 millones de migrantes y refugiados. Y siempre hago la comparación con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío. Si los sobrevivientes del Holocausto y la comunidad judía por décadas no hubiesen contado lo que sucedió en los campos de concentración que instaló Hitler, donde 6 millones de judíos fueron exterminados, el mundo no hubiese conocido esa realidad y no se hubiese generado la sensibilización que hoy existe ante ese hecho. Entonces los venezolanos también tenemos que echar nuestra historia. Nadie las va a contar por nosotros. Y cuando yo hablo muchas veces de contar nuestra historia, a veces se piensa, bueno, la comunidad internacional, la ONU, la OEA, los gobiernos, el ciudadano a pie, el peruano, el panameño, el ecuatoriano, el brasileño, que te tropieces. Cuéntaselo. Si eres estudiante en alguno de esos países, relata tu historia. Y yo sé que esto es muy duro, Claudia, y perdóname que me extienda, porque a veces el venezolano esto nos inhibe, o nos avergüenza, o nos duele, porque la verdad es muy duro separarse del país donde uno ha vivido toda la vida, separarse de la familia, tener que empezar desde cero, estar en un proceso permanente de reinvención, de dónde vives, dónde estudias, dónde trabajas. Quienes tenemos familia aún en Venezuela, ¿cómo la ayudamos? Sé que es durísimo, todos hemos pasado con sus distintos matices por eso, pero eso no nos puede limitar a echar nuestro cuento, porque la mejor evidencia que hoy se tiene para realmente plasmarle al mundo lo que es la dictadura de Nicolás Maduro son los testimonios de los migrantes y refugiados, porque hay de todo, hay absolutamente de todo. Entonces, yo invito a cada venezolano, como está haciendo este muchacho que escuchamos, a que contemos nuestra historia. ¿Y qué se puede hacer? Mira, yo creo que el mayor reto que tiene la región este año, y en eso estamos trabajando, es que
los venezolanos que ya se fueron del país tengan su documentación. Fíjate, de los 6.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos, aproximadamente 2.700.000 tienen su documentación, es decir, está en condición regular. Pero tienes poco más de la mitad, 3.3 millones, que aún siguen su documentación. Dicho en criollo, no tienen sus papeles. Entonces es fundamental agilizar la regularización de estos venezolanos que aún no tienen su documentación para integrarlos a los mercados laborales, para que disminuyan las barreras para acceder a la educación, para que haya menos barreras para acceder a la salud, para que puedan hacer cualquier trámite cotidiano, abrir una cuenta bancaria, sacarse una licencia de conducir. Y eso yo creo que, yo no voy a decir aliviar la crisis porque la gente se sigue huyendo del país, pero al menos mejoraría significativamente la condición de aquellos que hoy ya se fueron del país y están en condiciones muy vulnerables. Y lo otro es que definitivamente hay que ir por la causa, Claudia, no queda otra. Vemos los ucranianos huyendo. ¿Por qué están huyendo los ucranianos? Por una guerra. ¿Por qué huyeron los sirios? Por una guerra. ¿Por qué han huido otras personas? Por ejemplo, el caso, recuerdo, de Haití en 2010, por un terremoto. Nosotros no hemos tenido una guerra convencional ni una catástrofe natural, pero aún así las consecuencias migratorias son similares como si no son una guerra. Ustedes van a ver, lamentablemente pareciera que va a ser así, vamos a ver a millones de ucranianos huyendo de su país. Bueno, nos preguntaremos, en Venezuela no hubo ese tipo de invasión, pero hay la misma cantidad o incluso más de refugiados. Bueno, la moraleja que queda es que cuando se pierde el Estado de Derecho, cuando se pierde la democracia, cuando se pierde la libertad, las consecuencias migratorias pueden ser similares a los países que están en guerra o que está siendo invadido, como en este caso Ucrania. Entonces, mientras se prolongue el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, lamentablemente seguiremos viendo venezolanos huir como han huido en estos años por Peñero, en bus, a pie, y es algo que la región está cada vez más limitada en atender. No, Perdona que me extendí. No te preocupes, nos quedan unos minutos, pero todavía nos queda chance de un mensaje final y yo lo quiero conectar con lo que acabas de decir, ¿no? A veces quizás concebimos una guerra como un conflicto tal cual como lo estamos viendo hoy en Ucrania, pero tú lo acabas de describir perfectamente, ¿no? Y también denunciabas el caso de Yaelvis Santoyo, este niño asesinado en los brazos de su mamá, todo el drama que está pasando esa familia. Es decir, ¿qué más sensibilización se necesita, ¿no? En un contexto como este, cuando tenemos casos como ese, ¿no? De gente del Delta, ¿no? Pero David, quisiera ya en este par de minutos que nos quedan, que enviaras un mensaje también a esos gobiernos, ¿no? Que de alguna manera también Venezuela en otro momento recibió a tantos migrantes y esta semana veía una publicación maravillosa que hablaba no solamente de los 1.000 judíos que recibimos en el 58, sino de todas las puertas que abrimos para cientos de migrantes, ¿no? Entonces quizás un mensaje final que vaya orientado en ese sentido. Vimos hace poco la petición de visa por parte de Costa Rica, luego vimos Honduras, si no me equivoco, creo que solo nos quedan 7 u 8 países de la región. México y Belice. No van todavía 2 meses completo el 2022 y 4 países se han sumado a los que ya solicitan visa a los venezolanos. Exactamente, entonces te quiero pedir una reflexión final en el sentido de lo que estamos enfrentando como región. Estamos hablando de Occidente también, ¿no? En un contexto tan convulsionado como lo que estamos viendo al otro lado del mundo, pero que está tan vinculado. Entonces, ¿cuál es el mensaje a esos gobiernos? A los venezolanos ya sabemos, echen su cuento y, por supuesto, buscar la manera de regularizarse donde estén, ¿no? A pesar de las necesidades, a pesar de las dificultades. Pero en el caso de estos gobiernos, ¿cuál es el llamado, además, tú que haces desde una organización como la OEA, ¿no? Donde tienes una responsabilidad importantísima en este contexto? Mira, lo planteo de 2 maneras, ¿no? Y yo lo llamo la política de la mano amiga, el brazo fuerte, ¿no? La mano amiga es no dejar de tener una respuesta profundamente humanitaria para atender, proteger e integrar a millones de venezolanos que se fueron de su país no porque quisieron, sino porque tuvieron. No escatimar o darle la atención en cuanto a la salud, la educación, su nutrición, su infraestructura, y que para eso, porque yo estoy consciente que muchos países de América Latina tienen serias limitaciones en cuanto a infraestructura, servicios, presupuestos, tiene que haber mayor cooperación por parte de la comunidad internacional y sobre todo más ágil, más ágil. Eso es, Claudia, fundamental. Creo que además tiene que haber un compromiso mucho más sólido en cuanto a políticas para erradicar la xenofobia y discriminación
y esto no puede recaer solo en los organismos multilaterales como lo veo la ONU o ni siquiera los gobiernos de competencia nacional. Esto arranca por los gobiernos de competencia local, el concejal, el alcalde. La primera autoridad que se tropieza un migrante o un refugiado es un alcalde, es un concejal. Entonces, tiene que haber políticas mucho más comprometidas contra la discriminación y la xenofobia, y recordar eso, que cuando en el pasado hubo muchos países de América Latina que eran víctimas de dictaduras, de conflictos armados, de hiperinflaciones, Venezuela siempre abrió sus puertas para refugiarlos, para que tuvieran familia y para que prosperaran. Y por cierto, prácticamente todos ellos que fueron recibidos al día de hoy, llegaron muchos como adolescentes, hoy son personas de tercera edad, lo reconocen y creo que eso es algo muy bonito y que ellos también pueden ser portavoces para que haya solidaridad ante esta crisis. Con respecto al brazo fuerte, es la causa que te mencionaba anteriormente. Tiene que haber mayor presión por parte de la comunidad internacional para acabar con la dictadura en Venezuela. Lo que está sucediendo en Venezuela, desafortunadamente, no lo podemos resolver los venezolanos únicamente. Hay demasiados intereses dentro de este mapa geopolítico. Bien sabemos que Venezuela es un país muy rico en cuanto a sus reservas petroleras, sus reservas gasíferas, sus minerales, tiene una ubicación geográfica estratégica y evidentemente no va a ser muy fácil sacar los tentáculos de Rusia o de Irán o de China o de Cuba. Y por eso ahí es muy importante el apoyo que nos puedan dar los gobiernos de América Latina, Estados Unidos, Canadá y las democracias europeas. Y que esto que está ocurriendo en Ucrania también sirva como lección, que cuando se aceptan a las dictaduras, cuando los regímenes totalitarios pasan a ser del status quo, bueno, las consecuencias que puede tener una población son devastadoras. Y que en este caso no es solo la población, que ya es mucho, sino la región. Porque hoy Maduro, hoy este entramado criminal, hoy este cartel, porque no es otra forma de llamarlo, este cartel que hoy está usurpando el poder en Miraflores, no solamente le ha desgraciado la vida a millones de venezolanos, sino representan una seria amenaza a la seguridad, estabilidad y democracia del continente. Entonces, esto que está haciendo Putin en Ucrania también que sirva para despertar a muchos gobiernos y actuar con mayor proactividad en que si se permite la perpetuación de hombres como Maduro en el poder, además hoy protegidos como Putin, bueno, el día de mañana, ¿por qué Maduro no puede tener una decisión bélica como la que ha tenido Putin en Europa? Pueden hacerlo, porque lo único que une a esta gente es el poder y el crimen. Así que ese es mi mensaje y bueno, gracias por la invitación y estoy a la orden para futuras ocasiones. Así es, el crimen y la mafia. David, yo te quiero agradecer estos minutos. Sé que es un día, bueno, súper convulsionado y súper oportuno tenerte hoy acá, conectar esta realidad de los migrantes venezolanos con lo que está sucediendo al otro lado del mundo y estamos muy atentos a lo que están haciendo desde la OEA y desde los distintos organismos que están trabajando por los venezolanos, que además, por supuesto, agradecen esa labor. Así que nada, gracias David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados, y con eso nos vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con más del testimonio de Álvaro y también otro tema que tiene que ver con España. Nos vemos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre.
Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero.
y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Y hoy quisiera traerles, además, después de, por supuesto, ver el gran panorama que nos planteó David Smolansky en representación de su cargo en la OEA, bueno, saber, ¿no?, directamente con los que viven esta situación, cuál es realmente la crisis y cuál es el testimonio de quienes se van de Venezuela huyendo muchas veces a pie, como pueden, con lo que pueden, además. Y uno de estos casos es Álvaro Jardín. Él es secretario político nacional de Vente Venezuela, de Vente Joven Venezuela, y por supuesto migrante venezolano. Hace, bueno, algunas horas, ya lo va a contar en su audio, salió de Venezuela con destino a Chile. Y ha pasado muchísimas horas, no solamente de atropellos, sino de una historia muy dura, lo que viven muchos venezolanos que abandonan su país a todo riesgo. Y este es precisamente el testimonio de Álvaro, y la primera pregunta que le hice es: ¿dónde te encuentras ahora? Esto fue grabado ayer, y cuántas horas de alguna manera llevaba transitando para llegar a su destino, que es Chile. Vamos a escuchar. Bueno, Claudio, primero que nada, pues evidentemente quiero agradecerte la oportunidad de darme el espacio para compartir la historia y lo difícil que ha sido migrar por vía terrestre, porque bueno, sabemos que son millones de venezolanos que han tomado la decisión de salir así, y la verdad es que hay muchas historias que no nos cuentan y que creo que vale la pena resaltar, y que es importante que estos espacios se nos den para que el mundo, y incluso los venezolanos que siguen en Venezuela, se den cuenta realmente de qué es lo que está pasando en las fronteras del continente. Actualmente tengo 171 horas y media contadas, porque de hecho puse a andar un cronómetro justamente cuando salí de Caracas. Como te repito, tengo 171 horas y media de viaje desde que salí de Caracas hasta ahora. Ahorita estoy en Tacna, Perú, descansando y preparándonos para cruzar el desierto, un desierto que nos dicen que son entre 5 y 10 horas de caminar sin descansar y sin la seguridad ni siquiera de poder entrar a Chile, que yo creo que es la parte más difícil, porque evidentemente no es fácil prepararse mentalmente para caminar 5, 9, 10 horas sin saber si vas a poder ingresar a Chile o si vas a tener que devolverte, porque eso es lo otro. Si no logramos ingresar a Chile luego de esas 5 o 10 horas de caminata, vamos a tener que hacer ese trayecto nuevamente para regresar a Tacna, para dormir en Tacna y luego volver a intentarlo el día siguiente. Y creo que esa quizás es la parte más dura del recorrido hasta ahora, sobre todo emocionalmente, más allá de que físicamente evidentemente es agotador. Creo que la parte más cansada es la mental, es la emocional, porque nunca sabes si te van a detener, nunca sabes si te van a parar, hay muchos controles, y después de casi 172 horas, casi 180 horas de andar y de estar en buses, de hospedarte en cualquier lugar, y sobre todo de dormir en buses, que yo creo que es lo más difícil, no tener ni siquiera la certeza de que vas a poder cruzar o de que vas a poder llegar a tu destino, pues creo que evidentemente es lo más agotador. Y justamente eso fue lo que vivió Álvaro. Cuando grabó este audio, no había todavía intentado cruzar lo que es el desierto entre Perú y Chile, y esta mañana nos enteramos de que no logró cruzar, los devolvieron, de alguna manera van a tener que intentar cruzar nuevamente. De alguna manera van a tener que intentar cruzar la frontera nuevamente.
y bueno, básicamente caminar horas, ¿no? Lo que decía Álvaro en su tweet es que intentó cruzar la frontera, comenzaron a caminar a las 9 de la noche de anoche, y esta mañana a las 5:40 los detuvieron los militares, luego de intentar llegar a Chile, ¿no? Nos sentaron en medio del desierto, nos apuntaron con armas largas y nos montaron en camiones y nos sacaron nuevamente hasta Perú. Entonces, este es el drama que de alguna manera viven los venezolanos. Yo le preguntaba por qué decidiste irte y cuál es el camino y si de alguna manera se ha arrepentido en ese proceso de tomar esta decisión. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Bueno, mi decisión de salir de Venezuela se vio retrasada un par de años porque yo estaba haciendo política en Venezuela y evidentemente cuando uno decide hacer política sabe a lo que se enfrenta y sabe lo difícil que va a ser, y creo que cuando uno está o cuando uno trabaja haciendo política, evidentemente sientes que estás haciendo algo, sientes que estás aportando y no quieres dejar de hacerlo. Entonces no fue una decisión fácil, pero es una decisión por motivos netamente personales. Mi familia emigró hace varios años ya, a finales de 2017, y creo que ese es parte del juego del chavismo. El chavismo sabe que los núcleos familiares por lo general no emigran todos juntos por un tema económico o porque alguna parte de la familia quiere quedarse con en Venezuela, pero juegan el desgaste, y evidentemente pasar tanto tiempo sin tu familia, pasar navidades solos, cumpleaños, evidentemente yo creo que es parte del juego del chavismo, y son momentos que te obligan a tomar decisiones difíciles que quizás no quisieras tomar, pero que tampoco es fácil evadir la realidad, ¿no? Y si me arrepiento de haber tomado la decisión, la verdad no. De hecho te podría decir que ni siquiera me arrepiento de haber migrado por vía terrestre, porque he conocido a personas increíbles. A pesar de lo duro del trayecto, he conocido gente increíble, he hecho un par de amigos y sobre todo he escuchado muchas de esas historias que no nos cuenta nadie, historias de venezolanos que han tenido que sufrir mucho más que a quienes han tenido trayectos muy difíciles, muy duros, y que yo creo que son historias que vale la pena contar, y de hecho te diría que si tuviese la oportunidad de volver a migrar, volvería a hacerlo por tierra, simplemente por volver a escuchar estas historias, por volver a estar con tantos venezolanos que quizás necesitan una palabra de aliento, o que quizás necesitan, no sé, compañía en el camino o cualquier cosa. Yo creo que para mí ha sido una decisión correcta, sobre todo por lo que te digo. Yo creo que vale la pena escuchar a tantos venezolanos y tantas historias tan difíciles y tan duras que la verdad es que nadie nos está contando. Y así como él dice, Álvaro Jardín, les recuerdo, además un joven que está cruzando ahorita todo este panorama, ¿no?, complicadísimo para llegar a Chile desde Venezuela. También le preguntamos qué dicen los demás venezolanos con los que ha compartido, ¿no? Y si realmente respetan estos visados. Y de una vez te pediría, Jair, que coloques tu audio donde él dice y habla, ¿no?, porque los venezolanos ya estamos curados quizás de tanto miedo. Ya los venezolanos no sienten miedo. Vamos a escuchar qué dice. ¿Lo tenemos? Precisamente narraba en Twitter hace un par de días el episodio en el que me detuvieron en Perú, porque no tenía un permiso de tránsito temporal y porque, o sea, como un grupo de 30 personas, solo 3 fuimos detenidos, a pesar de que ninguna de las otras personas contaba tampoco con el permiso de tránsito. Y me sorprendía que sí, que al principio había mucho nervio, sobre todo porque la mayoría éramos personas muy jóvenes. Yo creo que ninguno pasaba los 25, 26 años. Pero luego de unos minutos entendimos que las amenazas de deportación eran solo eso, y que era un juego de presión para arrinconarnos y para hacernos sentir incómodos. Sin embargo, una vez entendimos eso, la calma reinaba, porque estamos acostumbrados al psicoterror que el régimen venezolano ha llevado consigo durante más de 20, 22 años, y creo que esa ha sido la clave. Cuando huyes de la forma en la que millones de venezolanos lo están haciendo, yo creo que vas preparado mentalmente para ser deportado, maltratado. Incluso te diría que uno casi sale preparado para ser humillado, porque aunque no debería ser así, creo que hemos escuchado tantas historias de tantos venezolanos que han tenido que emigrar, que uno sale ya predispuesto a eso. A mí particularmente me tocó pasar 3 horas escuchando que era un traficante de drogas simplemente por el lugar de mi nacimiento, y recuerdo que nos revisaron las maletas varias veces mientras se reían y nada. Sin embargo, la calma de todos los presentes era casi abrumadora, y te puedo decir que generaba esa sensación de ya haberlo vivido antes, e incluso en peores condiciones, y yo creo que eso es parte de la clave. Creo que es parte del punto de quiebre el saber que vienes huyendo de una tiranía asesina. Yo creo que eso te prepara para casi cualquier momento de vulnerabilidad que puedas vivir en el camino. ¿Por qué estamos curados del miedo? Yo la verdad creo que puede ser porque hemos tenido que sobreponernos a miles de situaciones muy crueles en Venezuela. Yo creo que sobre todo lo que vimos en 2014, 2017,
han sido momentos muy duros y nos han enseñado a sobreponernos cada vez más a situaciones difíciles. Yo creo que eso es lo que nos otorga un temple diferente a gran parte de la población del resto de la región, y yo creo que existe una sensación de invulnerabilidad fuera de nuestras fronteras, y creo que todo ese miedo que hemos experimentado dentro de Venezuela se convierte en un coraje casi irresponsable una vez pisas el territorio extranjero. Yo estoy seguro de que esa es la clave. Creo que el maltrato que hemos vivido dentro de Venezuela nos ha preparado para el dolor que representa estar afuera, y creo que al final ese miedo, ese empuje que hemos tenido que tener en Venezuela para seguir estando ahí luego de 20 años, para seguir luchando, ese día a día en Venezuela yo creo que nos prepara mentalmente, porque bueno, no es un secreto para nadie que vivir en Venezuela es agotador, que es una decisión de todos los días, y realmente creo que esa es la clave, creo que ese es el punto de quiebre, creo que esa es la razón de que los venezolanos quizás no estemos curados del miedo, porque yo creo que al final todos sentimos miedo. Decirte que no sentimos miedo, quienes estuvimos ahí presentes, sería mentirte, pero sí creo que esa lucha diaria en Venezuela nos prepara para sobreponernos al miedo y para decir, bueno, que sea lo que tenga que ser, y si me deportan lo intento al día siguiente, que era una de las conversaciones más frecuentes que teníamos quienes estábamos en la comisaría, y era el tema de, bueno, si nos devuelven a Ecuador mañana intentamos cruzar otra vez, y si nos vuelven a deportar lo seguimos intentando. Pues yo creo que al final la vida del venezolano recientemente se ha basado en eso, en seguir intentando y en seguir luchando cada día. Y creo que esa es la clave para estar no curados del miedo, pero sí para saber sobreponernos a él. Bueno, yo me quedo con el mensaje de Álvaro mientras intento llamar a mi siguiente invitado, que es Germán Terch, porque definitivamente estamos hablando de ese miedo que los venezolanos ya no sentimos, ¿no? Y es el drama diario que muchas familias viven al separarse, al tener que huir de alguna manera de un país. Que te expulsa, y que, como Álvaro lo cuenta, te obliga, ¿no?, a enfrentar algunas trabas. Entonces creo que tenemos en línea ya al diputado Germán Terch. ¿Me escucha? Yo no lo escucho muy bien. ¿Será que puede hablar un poquito para probar? ¿Me escucha? Lo escucho mal. ¿Usted me escucha ahora mejor? Un poquito mejor, sí. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que es un momento complicadísimo por todo lo que está sucediendo en Europa con Ucrania, y yo quisiera arrancar por allí, más que incluso hablar del tema español. Usted ha sido suficientemente duro con el caso de Rusia, e incluso decía que nadie inteligente debería aliarse con un régimen como el de Putin. ¿Cuál es la situación que usted está viendo en este momento con todo lo que está ocurriendo en Ucrania? Bueno, yo estaba comentando que nadie inteligente nadie de los conservadores inteligentes europeos debería aliarse con un totalitario como Putin, porque no comparte ninguno de nuestros valores. Hay bastantes confusiones al respecto. Eso es lo que me refería con esa frase. Yo sé que Putin tiene muchos aliados aquí en América como en Europa, los ha ido comprando a lo largo de 20 años con un dinero que no utiliza para su población, sino que utiliza para estas cosas, pues como es habitual en gente que gobierna como gobierna él. A eso me refería. En todo caso, Putin ha dejado claro que ha tomado la decisión de optar por la mayor de las opciones, la opción más masiva, más brutal y probablemente más peligrosa para la paz mundial, que es la toma general de Ucrania, la toma global de Ucrania. No va a defender ni a tomar las provincias, sino ha atacado a toda Ucrania, y esto nos va a crear unas situaciones realmente que no son previsibles, pero que en todo caso lo que está claro es que son gravísimas y que amenazan directamente a los países de la OTAN que son limítrofes con Ucrania y con Bielorrusia. ¿Cómo se prepara de alguna manera Europa, diputado? Porque usted también lo afirmaba claramente, ¿no? Ya Rusia de alguna manera no cede ante amenazas, ante discursos, incluso ni siquiera quizás ante sanciones, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Entonces prácticamente están muchas personas calificando esto como una tercera guerra mundial. Quizás es muy aventurado, muy apresurado, pero quizás no. Hace algunos meses, un par de meses, Putin amenazaba, ¿no?, con esta medida y este avance,
Entonces, ¿qué esperar, no? No solamente de Europa, sino de todo el Occidente, cuando se ve amenazada precisamente la paz y nuestros valores, ¿no? Que es lo que de alguna manera también amenaza a Putin, ¿no? La libertad. Pues así es, sí. Bueno, Putin lo que amenaza a todos los que defendemos la soberanía de las naciones, amenaza masivamente, y no solo amenaza a Ucrania, como digo, amenaza a toda Europa Oriental. Está amenazada, pero hay que analizar por qué hemos entrado en esta situación, y es la debilidad. La debilidad es, con Obama se ocupó Crimea y con Biden se ocupa Ucrania entera. Esto no pasó con Trump. Quiero decir con eso, no digo que no se pudiera haber producido, pero el hecho es que con gobernantes que han demostrado ser débiles, Obama lo demostró cuando dejó que se violaran todas sus líneas rojas en Siria. Después llegó lo de Crimea. La debilidad de la administración norteamericana y la debilidad masiva de Europa, donde se dedican los partidos y los gobiernos gobernantes, se dedican a cuestiones absolutamente ridículas, como inventarse problemas para la educación de los niños, para intervenir en los países y mermar la soberanía, haciendo injerencias en que tienen que tener educación LGTBI a los 7 años, que tienen que tener unos controles los agricultores que los estrangulan. Se están dedicando a todo tipo de cuestiones absolutamente marginales, ridículas y muchas contraproducentes y lesivas para la libertad, y no se han dedicado a las cosas importantes, es decir, a mostrar firmeza democrática frente a los abusos. Y entonces pues pasa que un matón como Putin, un tirano como Putin, ve la debilidad, y la debilidad llama a la violencia, llama a la agresión. La debilidad llama a la guerra. Lo sabían los romanos. Vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Eso ha sido siempre así, y en Europa se han dedicado a recortar los presupuestos de defensa, a reírse de Estados Unidos, porque Estados Unidos paga la factura, pero los europeos presumen de su sistema socialista, social, etcétera, etcétera. Pues después pasa lo que pasa, que nadie los toma en serio. Ni siquiera Putin se negó directamente a tener negociación ninguna con los europeos como representantes de nada, esa es la situación real actual. ¿Qué hay que hacer? Pues reaccionar. Vamos a ver cómo reacciona la OTAN, si realmente ahora alguien se pone serio, pero desde luego la lección general debe ser que Occidente, si quiere sobrevivir, tiene que respetarse a sí mismo y saberse defender. Y saberse defender, pues tanto de un Maduro y del narcocomunismo en Iberoamérica, como de un Putin en Europa, y de todos los agentes que de Putin y del narcocomunismo de Maduro o de Cuba o de Bolivia están agitando para debilitar las instituciones democráticas en las democracias en Iberoamérica y en Europa. Ese es el primer mensaje. Después Dios dirá cuál va a ser ahora la evolución de los acontecimientos, porque los acontecimientos son tan enormes y las repercusiones pueden ser tan globales y colosales que cualquier especulación es un poco absurda. Así es, una última pregunta, diputado, ya me quedan un par de minutos, pero hace pocos días usted estuvo en Colombia por la iniciativa del Foro Madrid. ¿Me escucha? A ver, repíteme la pregunta. ¿Me escucha? Usted hace pocos días estuvo en Colombia a propósito de la iniciativa Foro Madrid, precisamente en la construcción de una alianza. Por esto, un último mensaje de 2 minutos que nos quedan sobre la importancia de estas alianzas. Sí, bueno, pues esas alianzas son precisamente para reforzar lo que ahora le estaba diciendo, que es tan necesario, que los demócratas sepamos que no podemos consensuar con los enemigos de la democracia. No se puede consensuar, hay que combatirlos, hay que vencerles. Todo lo demás es irse a su terreno y perder. Eso se ha visto en todos los países que han ido siendo devorados por el discurso, por la narrativa
la izquierda, del neomarxismo, y ahí tenemos a Chile, que tenía las instituciones más sólidas de Iberoamérica, y lo tenemos ahora en una escombrera institucional, haciendo una constitución absolutamente grotesca, con una convención que es la selección negativa, con lo peor del país, la extrema izquierda metida con un 70%, resultado de unas elecciones a las que no ha ido nadie, el 60% se abstuvo, y ahí están dictando el futuro de Chile los más radicales, los peores, los menos formados. Eso es lo que ha pasado en Chile también, y fundamentalmente porque esa agresión interna y externa, que también con fondos del Foro de Sao Paulo, con fondos del narcotráfico, se ha agitado, se ha movilizado, se han quemado iglesias, se han quemado estaciones, se ha quemado de todo. No ha habido la reacción necesaria de energía por parte del Estado, y el señor Piñera deja, como digo, una escombrera por falta de resolución, por falta de coraje democrático y por falta de firmeza. Eso debiera ser una alarma, una señal para todos, una gran lección de cómo la debilidad te atropella y te trae a lo peor. Es lo que estamos viendo en Europa en este momento, y es lo que vimos en Chile, y desde luego yo lo que deseo es que los colombianos reaccionen ante esto, y desde luego eviten que se produzca un desastre, y que en vez de conseguir que caiga de una vez la dictadura venezolana, resulta que la dictadura venezolana se expanda a Colombia con Petro. Así es, ese es el miedo de muchos. Yo quiero agradecerle, diputado Germán Terch, por estar con nosotros estos minutos, a pesar de las dificultades de comunicaciones, y por supuesto agradecer su mensaje a los venezolanos, que valoramos mucho el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, y con esto nos despedimos ya, nos quedan 2 minutos de Contigo Liberalmente, por supuesto enviando un mensaje de solidaridad no solamente a migrantes como Álvaro, que en este punto están quizás cruzando la frontera, tratando de intentarlo nuevamente, sino también a quienes del otro lado del mundo están padeciendo también las consecuencias de un régimen como el de Vladimir Putin, y lo que eso significa. En Venezuela sabemos que todo está conectado, y hoy hemos demostrado a través de las distintas entrevistas cómo eso de alguna manera también puede alcanzar a Venezuela y lo que significa, ¿no?, para nuestra región. Con esto me despido y nos vemos el próximo jueves. Gracias también a nuestros amigos de Habibi's Cakes, Perfect Hair y por supuesto el Paraíso Dental, siempre con nosotros aquí en RCR. Hasta el próximo jueves. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.